Listo. Confírmeme si ve esa pantalla, por favor. Confirme si ve esa pantalla, por favor. Sí, listen, Sí, listen. Listo. Muy bien. Vamos a empezar con el tema. Vamos a dar la teoría del nuevo tema. El nuevo tema se llama trabajo mecánico. La definición dice que es toda acción que cambia la energía mecánica de un sistema. Es una magnitud escalar que se lo simboliza con la letra T mayúscula o con la letra W cruzada. ¿Sí? Nosotros nos vamos a quedar con la letra W cruzada para simbolizar al trabajo mecánico. Al decir W cruzada, bueno, aquí la computadora me hace esa W, pero la W que yo necesito para el trabajo es esta, mire. Esa es la W de trabajo mecánico. Ya. Su ecuación principal dice que el trabajo mecánico es igual al producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Si resolvemos nosotros el producto escalar de F por delta R, obtenemos lo siguiente. Trabajo es igual el módulo de la fuerza, el módulo del desplazamiento, por el coseno del menor ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. Este ángulo, esta es la letra griega phi. Phi es el menor ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. Mire, menor ángulo que forma F y delta R. Ahí tengo un gráfico, F y delta R. Y aquí tengo el ángulo phi. ¿Sí? Entonces no se olvide esta ecuación. F por delta R por coseno de phi. En algunas ocasiones, en vez de poner delta R, se le acostumbra a poner a la distancia, ¿no? F por D por coseno de phi. Ya. Si el ángulo phi aumenta, el efecto disminuye. Si el ángulo phi es 0 grados y conociendo que el coseno de 0 es 1, el trabajo queda. Mire, F por delta R, o F por D, ¿no? O F por D. ¿Ya? El trabajo en función de los vectores base es, trabajo es igual Fx por delta Rx más Fy por delta Ry. Tengo la otra ecuación del trabajo mecánico. Las unidades en el sistema internacional son, mire, el trabajo, unidades de fuerza, newton, unidades de distancia, metro. Ahora sí se multiplican las dos unidades. Newton por metro me da una nueva unidad llamada el joule. Eso en el sistema internacional, simbolizado con la letra J mayúscula. En el sistema CGS, la fuerza se mide en dinas, la distancia en centímetros. El producto de dina por centímetro me da una nueva unidad llamada el ergio. En el sistema técnico, la fuerza se mide en kilogramo fuerza, la distancia sigue siendo en metros, el producto de kilogramo fuerza por metro me da lo que se llama el kilográmetro, simbolizado con kgm. ¿Sí? Las más utilizadas son las dos primeras, ¿no? SI y CGS. Aquí no es coma, es punto, ¿no? En su módulo corrija, si es que está la coma ahí, es punto. C.G.S. Sistema CGS. Sus dimensiones son, si yo le digo, haga el análisis dimensional del trabajo, usted empieza, plantea la ecuación en la que se mide el trabajo. Dice, el trabajo se mide en joule o julios, J mayúscula. Le abre el joule. El joule es newton por metro. Le abre el newton. El newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ese es el newton. Mire, ese es el newton. Sí, opera unidades si es que es posible. Aquí puedo multiplicar metro por metro y me da metro cuadrado. Entonces me queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Hasta ahí llegué con las unidades de CI fundamentales. A partir de aquí reemplazo dimensiones. Bueno, aquí podría hacer otro paso más, ¿no? Podría poner trabajo dimensionalmente. Este símbolo significa dimensionalmente.
kilogramo es masa, la dimensión es M mayúscula, ¿ya? Metro es longitud, la dimensión es L mayúscula, como dice al cuadrado le pongo al cuadrado, sobre, segundo es tiempo, T mayúscula, como dice al cuadrado, también le pongo al cuadrado. Dice que en un análisis dimensional no debe haber divisiones, entonces de este T cuadrado sube al numerador con exponente negativo. Y me queda que el trabajo es M y se le acostumbra a poner en corchete, ¿no? Esto se lee, el trabajo dimensionalmente es ML cuadrado, este T cuadrado sube al numerador con exponente negativo, T a la menos 2. Este es el análisis dimensional del trabajo mecánico, paso por paso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya, aquí tenemos la definición de Joule, simbolizado con J mayúscula. Dice que es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton para desplazar su punto de aplicación 1 metro. La definición de Joule. Equivalencias. Ahí tengo un cuadrito de equivalencias que me puede servir para la resolución de ejercicios, ¿no? Dice un joule es igual a 10 a la 7 ergios. Un kilogrammetro es 9,8 joules. Un kilogramo fuerza 9,8 newtones. Un gramo fuerza 980 dinas. Una tonelada métrica 1000 kilogramos. ¿Sí? Interpretación gráfica del trabajo. Interpretación gráfica del trabajo. Dice que el área que queda bajo un diagrama F-delta R físicamente representa el trabajo realizado. Mire, aquí tengo un diagrama F en el eje vertical, delta R en el eje horizontal. La gráfica es de esta línea roja. El área que queda bajo esa gráfica representa físicamente el trabajo realizado. Clases de trabajo. La primera, si el ángulo φ es mayor o igual que 0 grados, pero menor que 90 grados, entonces, esta flechita significa entonces, el trabajo es mayor que 0 y se llama trabajo motor o activo. Al decir que es mayor que 0, quiero decir que es positivo. Si el ángulo φ vale 90 grados, entonces el trabajo es igual a 0 y se llama trabajo nulo. Si el ángulo φ es mayor que 90 grados, pero menor o igual que 180 grados, entonces el trabajo es menor que 0 y se llama trabajo resistivo o resistente. Al decir que el trabajo es menor que 0, quiere decir que es negativo, ¿no? Cuando el resultado le salga negativo, usted pone que es un trabajo resistivo o resistente. Si el trabajo le sale positivo, quiere decir que es un trabajo motor o activo. Y si el trabajo le sale 0, es un trabajo nulo, ¿sí? Dependiendo del ángulo φ, mire. Y tenemos un cuarto, que es el trabajo neto. Dices del trabajo total o resultante, el mismo que se puede calcular de dos maneras, mire. Parte A, sumando algebraicamente los trabajos individuales. Calculamos los trabajos individuales y hacemos la suma algebraica y tenemos el trabajo neto o trabajo total. Y B, determinando la resultante de las fuerzas, calculamos la resultante de las fuerzas y aplicamos la fórmula fuerza neta por el desplazamiento. ¿Sí? Ahí tenemos el trabajo neto también. La más utilizada es la primera, ¿no? La suma algebraica de los trabajos parciales. Bien.